En el video de hoy vamos a referirnos sobre un artículo que tenemos en nuestra página web sobre qué significa ser reserva de derecho en el finiquito. ¿Qué es lo que implica eso? Vamos a ver el artículo entonces. Como ven, el artículo está en la página web nuestra, miabogadoslaborales.cl, ahí pueden verla ustedes para que puedan leer el artículo en su integridad. Les vamos a dejar el link de la misma. ¿Qué significa ser reserva de derecho en el finiquito? El finiquito es un papel que deja cuenta del término de la relación laboral. Por ello, este papel se firma con ciertas solemnidades legales que establece la ley, ¿verdad? Normalmente se firma ante un notario o ante un inspector de la Inspección del Trabajo, en calidad de ministro de fe, y en él se saldan las obligaciones que existen entre las partes, ¿ya? Por tanto, si se deben indemnizaciones, sumas de dinero, todo debería quedar saldado con la firma de este finiquito, ¿ya? Aun cuando no siempre el finiquito, que como les digo es en la práctica un papel, va a traer consigo el pago de las indemnizaciones. Depende del caso a caso. ¿Podría haber un finiquito con 0 pesos? Sí, podría haber un finiquito con 0 pesos, porque el finiquito es el papel, ¿ya? Que es distinto de las indemnizaciones que contiene o no ese finiquito. Normalmente, si hablamos lógicamente de un despido, incluso de una renuncia, va a traer ciertas indemnizaciones o ciertas sumas a pago según la causal, que no es propio de este artículo analizar, pero es importante que entiendan que el finiquito es un papel que se firma con ciertas solemnidades ante notario, ante el oficial, ante el inspector de la Inspección del Trabajo. Normalmente, ¿verdad? Donde no hay, se firma ante otras personas que hacen como calidad de ministro de fe, firmarse también el presidente del sindicato, pero ¿para qué vamos a entrar a eso? ¿Qué es la reserva de derecho en el finiquito? Una vez que uno firma el finiquito, uno renuncia a las acciones para demandar al empleador conforme a la última cláusula que generalmente se indica en los finiquitos. Si ustedes leen su finiquito, su última cláusula, antes de firmarlo, por cierto, léanlo, van a ver que la última cláusula dice que el trabajador renuncia en este acto a demandar por tal y tal cosa, que se le ha pagado todo conforme, que está todo regular. Entonces renuncia a las acciones para demandar al empleador, se firma ese documento así tal cual. ¿Cuál es la forma en que el trabajador no renuncia a esas acciones? Es decir, pueda firmar el finiquito, recibir su plata y luego demandar por aquello que no esté de acuerdo. La forma de hacer eso es mediante la reserva de derecho. La reserva de derecho es básicamente un texto que el trabajador pone en el finiquito, dejando constancia que por una o más materias determinadas que debe indicar dentro de la reserva, no está de acuerdo y va a demandar. Entonces, por ejemplo, si a mí me despiden por necesidades de la empresa y yo quiero demandar porque creo que mi despido es injustificado, solamente eso, yo coloco, me reservo el derecho para demandar por despido injustificado, indebido o improcedente. Si yo creo que además, o quiero además demandar por el descuento que me hacen de seguro de cesantía, le coloco al final y por el descuento que me realizan por concepto de seguro, de aporte del empleador del seguro de cesantía. Si además yo quiero demandar por vulneración de derechos fundamentales por ocasión del despido, coloco una coma y por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales por ocasión del despido. Si además quiero demandar por accidente laboral, le coloco otra coma y agrego más texto. Esta reserva es importante que no la hagan ustedes, que no la hagan las personas. Por más que ustedes digan, no, yo quiero demandar por esto, no inventen ustedes la reserva. Pregúntensela a nosotros si van a tomar el caso, la demanda futura con nosotros o al abogado que ustedes quieran. Porque los errores aquí se pagan con la pérdida de derechos. ¿Ya? Un error en la reserva de derechos, en lo que ustedes escriben, se paga con que aquellas materias que no colocan o que no colocan bien, no van a poder demandar. O demandando van a perder. Entonces, no se equivoquen ahí. Cuando ustedes, si es que ustedes no están conformes con algo del finiquito, creen que su despido es injustificado, o quieren demandar por
ciertas sumas que le adeudan por gratificación, hora extra, qué sé yo, como implica demanda y tomar un abogado necesariamente, porque las demandas solamente se hacen en tribunales, entre paréntesis, no en la inspección del trabajo, después de firmar el finiquito, la inspección no tiene ninguna competencia para ver sus materias. Entonces, ustedes, antes de firmar el finiquito, no inventen la reserva de derecho, contáctenos, ya sea por WhatsApp, por teléfono, como sea, y nos preguntan, oye, tengo esta situación, me despidieron por tal razón, o renuncié, o quiero autodespedir, ahí no van a poner reserva, pero de cualquier cosa, antes de firmar el finiquito, consulten al abogado qué reserva de derecho poner. ¿Ya? Si no ponen reserva de derecho, la consecuencia es que no van a poder demandar. Eso lo explicamos aquí en el texto de esto. ¿Dónde se establece el derecho del trabajador a poner la reserva de derecho? Lo explicamos aquí al final. Antiguamente la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo lo que planteaba es que la reserva de derecho requería un mutuo acuerdo del empleador y el trabajador para ponerla. Si no, en buena cuenta la Dirección del Trabajo decía no se puede poner reserva si no está de acuerdo usted, trabajador, con su empleador. Y el empleador nunca quiere que le pongan reserva de derecho, pues se imagina. Bueno, por suerte, y bueno, eso era a pesar de que los tribunales habían resolvido reiteradamente que no era necesario la voluntad del empleador para que el trabajador pueda formular reserva de derechos, bastaba su sola voluntad. Bueno, por suerte, hoy en día se ha dictado una ley, 21.361, que incorpora al Código del Trabajo un inciso octavo, que viene a establecer el derecho del trabajador, yo se los pongo aquí en rojo, el derecho del trabajador a poner reserva de derecho de su finiquito. Entonces, hoy en día es un derecho del trabajador poner reserva de derecho del finiquito. Esto está en el artículo 162 del Código del Trabajo, inciso octavo, ustedes lo pueden leer. Ahora, como esta es una ley reciente que sale a fines del año 2021, hay muchos funcionarios de la inspección, notarios, incluso abogados que ignoran que esto existe y siguen con lo anterior, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que conocer esto, tienen que conocer esto. Si no lo conocen, sus derechos por desconocimiento se van a poder ver vulnerados. Aquí está el artículo, ahí está el número de la ley, tienen todas las herramientas entonces para poder hacer exigibles sus derechos. Incluso establece la ley una obligación en este mismo artículo, si ustedes lo leen, el párrafo ahí que yo les puse al lado de la barrita azul, establece la obligación del empleador de que en las cartas de despido con posterioridad a la dictación de esta ley, que se dictó, mira aquí veamos la ley, se dictó el 27 de julio de 2021, salió publicada aquí está. Establece la obligación del empleador, dice, en dicho aviso el empleador, refiriéndose a la carta de despido, debe informar al trabajador que al momento de suscribirse los finiquitos, si lo estima necesario, podrá formular reserva de derecho. Es decir, la ley modificó ciertas obligaciones del empleador en la carta de despido. Hoy en día en las cartas de despido, en todas que se reciban, el empleador debiera informar al trabajador sus derechos a suscribir el finiquito con reserva. Esto yo no lo veo en ninguna carta de despido, porque lamentablemente los empleadores ocupan modelos antiguos. Claro, como muchos funcionarios de la inspección incluso todavía no saben esto, no se terminan pasando multa al final, pero aquí está la norma, aquí está y se puede exigir su derecho. Si la carta de despido no lo indicara, además es sujeto a multa, como cualquier cosa que no indica la carta de despido que debe indicarlo. Pero más allá de la multa que a ustedes no les interesa porque da beneficio fiscal, digamos, como trabajadores me refiero, sí les interesa hacer exigible su derecho a poner reserva de derecho en el finiquito, ¿ya? Porque ante cualquier notario o inspector que no quiera que ustedes pongan la reserva o que les dice que tienen que haber de acuerdo entre el trabajador y el empleador, usted les dice, un momentito, ¿puedo hablar con el abogado de la inspección? ¿Puedo hablar con el notario? Aquí está la norma, publicada en esta fecha, y establece esto. Tienen que saberlo para hacer exigible sus derechos. Bueno, cualquier cosa, si quieren demandar porque no están de acuerdo con algo, pregúntenos antes de firmar de todas formas, antes de poner la reserva que a ustedes se les ocurra, no hagan ustedes la reserva, que se la redacte el abogado con quien van a tomar el caso.
Ahí les coloco también otras preguntas y respuestas sobre otras materias, digamos, pero que las hemos tratado en otros artículos también y en otros videos, así que no me voy a referir a eso. Luego,